Listo. Súper. Bueno, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, esta es una iniciativa que sale del corazón. Y eso significa que todo lo que comentemos aquí, opinemos por todos nosotros, particularmente por los que iniciamos esta conversación, son personales, son posturas personales y no representan de ninguna manera a ninguna organización a la que pertenezcamos en este momento o que hayamos pertenecido. Y eso es importante como dejarlo claro. ¿Listos? Eso Súper, es. súper. Entonces, no sé si, sé que algunos se presentaron ya por Slack, pero sería chévere escucharnos, ¿no? Y algunos, pues los que hemos empezado este proyecto nos conocemos, pero tal vez que todos aquí estemos pues conectados, ¿no? En Slack creo que Seth empezó un muy buen ejercicio de presentarse, pero la idea es presentarnos los que estamos acá. Yo soy Álvaro Díaz, soy diseñador, muy apasionado por temas de diseño, he trabajado en innovación y vivo en Colombia. Bueno, si quieren sigo yo. Yo soy Carolina Leiva, diseñadora industrial. Trabajé más o menos como por 20 años en innovación y consultoría y ahora estoy trabajando en industria. Si quieren, sigo yo. Mi nombre es Seth, soy diseñador de información, vivo en Lima, Perú, pero soy mexicano. También he trabajado muchos años en consultoría, e innovación, diseño, y aquí estamos para colaborar. Listo, poder yo, mucho gusto, David Dalel. También vengo de consultoría, de 6 años en consultoría y ahora trabajo en industria. Un gusto conocerlos. Soy de Bogotá. Queremos oírlos y también conocerlos a ustedes. ¿Nos presentamos todos? Sí, sí. Bueno, yo soy Martín Zabaleta, también diseñador. He trabajado también en consultoría muchos años. Y en el último tiempo estoy, por un lado, volviendo a reincidir en la consultoría y también dedicándome a emprender en temas de Web3, blockchain y demás. Si Bueno, quieren, yo soy... Dale. dale, voy súper rápido. Yo puedo hablar, yo soy recruiter, me he estado especializando en roles de design y en general tech durante el último tiempo. También estuve trabajando en consulting y nada, vengo como a aprender mucho y estoy acá en Bogotá. Yo soy Verónica, soy diseñadora de varias cosas, de servicios, de estrategias, de experiencias. Soy de Colombia, pero vivo en Perú hace 8 años y trabajo en consultoría en una corporación. Bueno, falto yo. Mi nombre es Alejandro Caicedo y yo soy un apasionado por la innovación y la estrategia. Es un gusto para mí estar acá y actualmente estoy iniciando en un rol de corporativo de innovación y sostenibilidad y por lo tanto me llama mucho la atención hacer parte de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, y por Hola, ¿qué último, tal? Dale. Yo hoy lo hago. dale tú, yo termino. Ok, gracias. Sorry que no puedo prender la cámara, pero estoy acá con mi hija, como la escucharon en el fondo. Yo soy Angélica Osorio, soy diseñadora de experiencias y de servicios y actualmente estoy trabajando en una aseguradora. Y el motivo principal de estar acá es aprender de otras personas, escuchar diferentes perspectivas y así poder seguir incrementando mi conocimiento. Buenísimo. Alejandro, qué pena. Nosotros nos conocimos alguna vez en Insitum, ¿no es cierto? Creo, en la consultora, ¿no es cierto? Pero bueno, sino que ahorita... Sí. Ok.
Súper. Sí, no sé por qué, Álvaro, no sé por qué en algún momento, pero seguramente sí en la casa de Chapinero. Exacto, exacto. Buenísimo. Nada, pues bien, qué chévere que estemos conectados. Faltó Luisa, sí, claro, se me pasó. Hola, bueno, mi nombre es Luisa. He trabajado junto a Insitum desde el 2019 y después Fior. Ahora soy diseñadora gráfica freelance eh, y estoy aquí para escuchar la experiencia de otros profesionales. Bueno, yo creo que sin más, demos la palabra a David para que nos cuente un poco de dónde sale este texto y empecemos como a discutirlo, ¿no? Buenísimo. Gracias, Álvaro. Bueno, pues eh, primero que todo, disculpen el tono escuelero del texto de María y Pedro, eh, digamos, por temas de confidencialidad. No queríamos tampoco hablar, digamos, mal de personas con las que hemos trabajado, ni que se sienta como algo agresivo, sino como una oportunidad de aprendizaje. El caso es algo muy real, realmente en términos genéricos fue un proyecto o está basado en un proyecto en el que estuve involucrado hace unos años, en donde el objetivo básicamente era crear un pipeline de iniciativas de innovación a partir del proyecto. Muchas de las cosas que hay ahí, pues, también vienen de experiencias de otros miembros del equipo siendo diseñadores dentro, ya, digamos, fuera de la consultoría, ya trabajando directamente desde el lado del cliente. O sea, ya siendo parte de un equipo de innovación del lado del cliente. Y queríamos explorar qué es lo que hace que un proyecto de innovación, con, digamos, que parece muy ambicioso, falle, ¿no? Parte de las experiencias de cualquier Pedro, de cualquier María, en esos casos es lo que nosotros creemos y lo que estábamos charlando al principio cuando estábamos haciendo esta iniciativa es, creemos que es que no estamos alineados en los incentivos organizacionales para tener éxito en proyectos de innovación. A veces eso que hablamos de el teatro de la ejecución es muy real. Digamos, en este caso era básicamente pucha, invertimos un montón de recursos y tiempo en hacer un pipeline de innovación, pero a alguien desde arriba le viene el afán de, oiga, tienen que mostrar resultados de ese proyecto que están haciendo, qué es lo que va a salir de ahí, cuándo vamos a comenzar a implementar, hay algún evento contextual que pasa que nos dice, bueno, entonces ya no importa, saltémonos el proceso de priorización o saltémonos alguna cosa y vámonos con una de estas ideas que tenemos y lo vamos ajustando con lo que aprendimos de los usuarios. Y lo que termina pasando, o lo que pasó en ese caso, que parece chiste, pero es verdad, es de una pipeline de innovación que teníamos bastante robusto que nos daba mucho para trabajar durante varios años con esta organización. Se terminó haciendo un e-commerce, ¿no? Que era una idea de alguien que venía de arriba y que realmente no había, pues que no tenía ni siquiera relación con las necesidades de los clientes de esta organización. Entonces, ¿qué pasó? Pues esta persona a cargo de la iniciativa pues presentó su e-commerce, que era básicamente también un poco bajo la presión de otras personas dentro de la organización. Y nada, se hace este teatro de la ejecución en donde se premia la ejecución de proyectos, pero no realmente el valor hacia el negocio. Pasa en organizaciones grandes y un poco era la crítica a eso, pero también la crítica a los diseñadores y una autocrítica a nosotros que a veces el tema del portafolio, el tema del ego, de pensar que sabemos más que los demás, de ser supremamente dogmáticos de que nosotros creemos que nuestra manera o ninguna manera también nos hacen muy malos negociadores dentro de la organización. Y por eso es que también
digamos, siento que todo este tema de cómo se ha productizado, se ha vuelto como un fat, este tema de hablar de design thinking, pues ya la gente no lo toma tan en serio como antes por eso mismo. Yo creo que eso es parte de esa, es producto de esa como de ese dogmatismo de nosotros como diseñadores. Entonces creo que fue una oportunidad de ser autocrítico de cuáles eran esos factores que hacían que un proyecto de innovación fallara. Y lo primero que quería traer a esta discusión y quería saber es, ¿ustedes qué barreras y qué ventajas o qué herramientas han utilizado a la hora de formular un proyecto de diseño centrado en las personas en organizaciones donde eso no es lo normal? Y aquí es donde quería que abriéramos la conversación con eso. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, si quieren empiezo yo. Y es, a mí me pasó algo muy curioso cuando leí la pieza, porque dije, pero si yo nunca les conté el proyecto en el que estuve el semestre pasado, ¿no? Y fue como, pero, y es esta cosa esta necesidad a veces de las empresas de confundir el resultado o el objetivo que se quiere lograr, y es lo que a veces se habla como esta cosa de outcomes versus outputs, de, de confundir lo que estamos queriendo lograr con la forma que eso va a tener, ¿no? Y de sentir que hay una necesidad de saber desde el principio la forma que va a tomar para lograr el resultado. Entonces, en mi caso lo que sucede es que cuando formulamos proyectos con las unidades, por ejemplo, hay esta cosa de ahí cómo vamos a medir el éxito. Y el éxito usualmente va atado a la forma que tiene la solución. Entonces es ese trabajo de desligar el éxito de la forma, porque la forma puede tomar varios, o sea, de acuerdo a lo que se vaya descubriendo en el camino, esa solución puede tener distintas formas. Entonces, ¿cómo empezamos también a medir los resultados? En cierta forma es como nos hacemos más amigos de lo abstracto, ¿no? Del resultado que se quiere lograr, y aceptamos más la incertidumbre en la forma que eso va a tomar en el camino. A mí eso me hizo pensar un poco en eso, y eso es lo que a mí me sucede frecuentemente en los últimos meses. Sí, yo creo que me hace pensar también que yo creo que el diseñador, cuando empieza a trabajar en temas que están relacionados con los negocios, digamos que en Latinoamérica, es algo que podemos decir que es relativamente nuevo. Quiere decir que hace, no sé, muchos años no se pensaba ni que el diseñador iba a estar en esos momentos. Y creo que también, pues hay temas, como dice David allí, de egos, ¿no es cierto? Eh, Porque nosotros, por eso siempre lo vemos desde nuestro punto de vista como diseñador, ¿no es cierto? Como una crítica de, ay, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no ven esto aquí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero que yo también los comentarios que hacía es que tanto es nuestro deber empezar también a entender el otro punto de vista, ¿no? Y esa empatía que trabajamos nosotros, pero cómo lo hacemos al interior de una compañía para ver exactamente qué es lo que se está buscando, ¿no es cierto? Porque tal vez estamos nosotros, y esto ha sido una crítica de muchos años en facultades de diseño, ¿no? De estar diseñando por allá una solución acá arriba, ¿no? A unas oportunidades pues que son mucho más cercanas. Pero yo creo que sí es un tema también de esa responsabilidad. No sé cómo podríamos hacer a la pregunta que decía David. Yo creo que esto es importante y pues sabemos, ¿no? Hay que involucrar a las personas, hay que estar siempre en los procesos, invitarlos, ¿no es cierto? Pero sería chévere escuchar cómo el diseñador empieza también a tener un rol donde lo inviten y no simplemente es necesitamos la solución. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en diseño de experiencia, ¿no? Entonces, vaya, hágame la experiencia bien chévere, ¿no? Como si fuera una agencia, entréguemela y yo veré acá qué hago, ¿no? Sería ver de qué forma uno puede involucrarse, ¿no?
Ahí unido con eso que tú estás diciendo, creo que sí es importante involucrarse, pero creo que otra vez poniéndome como el sombrero negro, a pesar de ser diseñadora, creo que a los diseñadores también nos falta preguntar qué queremos lograr con eso, ¿no? Muchas veces nos vemos como atrapados en la discusión de qué es lo que vamos a hacer, y me voy un poco hacia donde estaba Vero, y es para qué lo queremos lograr, cuál es el impacto que queremos lograr con eso, porque eso sí puede hacer que logremos en la discusión llegar a un poco de acuerdos, o por lo menos bajar a la gente de esa solución que ya tiene en su cabeza, en tanto podamos unir eso al impacto que queremos lograr. ¿Para qué queremos hacerlo? Entonces, creo que eso también traería de parte de los diseñadores valor a la discusión, y no solamente quedarnos en el cómo lo vamos a lograr, sino el para qué lo vamos a lograr, y después sí devolvámonos a cómo en términos de la solución y a cómo en términos de metodología. Entonces creo que a nosotros también nos hace falta fortalecer el discurso frente a otros stakeholders en el negocio que no necesariamente sean diseñadores, y aprender a hablar, a tener un lenguaje común en la mitad que sí nos permita llegar a acuerdos. Pero no sé si los otros han tenido la misma experiencia y les ha pasado lo mismo. Sí me gustaría oír. Claro, y hay un tema, Caro, que me hace pensar en mercado como el colombiano. Yo he sentido que cuando uno llega a áreas de innovación, puede llegar a ser hasta vicepresidencias de innovación, todavía no le han dado el peso que debería tener. Entonces, hay veces se arman porque han visto ejemplos en otras geografías, pero por ejemplo, en el tema de nuestra consultoría, me ha pasado que cuando estoy con equipos de innovación al interior de una compañía local, se ve que ese equipo no tiene la suficientemente fuerza dentro de la organización tampoco para que las cosas se muevan, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también es que falta ahí que estas compañías pues maduren, ¿no? Y se den cuenta tal vez de ese valor. Entonces, también tal vez estamos pidiendo algo que es muy complejo en contextos latinoamericanos, ¿no? Y yo ahí también, digamos, como voltando acá una bomba, ¿no? Pero también, ¿qué dice de una organización que tiene un área de innovación? De pronto que no entiende también la innovación, porque es que, pues al final, si uno ve la innovación como un área y no como un mindset, puede que ahí haya un problema, porque entonces va a ser como una serie de proyectos que están desligados de la estrategia central de la organización, que están haciendo apuestas y que tienen que mostrar. Para mí, tener un área de innovación lleva a lo que yo le digo ahí en el artículo del teatro de la ejecución. Que, oiga, ejecute proyectos, muestre que están haciendo algo, pero realmente la estrategia de la organización no está en los procesos de innovación. Es decir, como la innovación no está como un mindset, sino como un proceso o una apuesta o como un teatro organizacional de la innovación, ¿no? Pero pues de pronto ese es un problema, ¿no? Tener un área de innovación lleva a eso. Yo diría, ¿no? Es como una hipótesis. ¿Qué piensan ustedes? Yo estaba pensando eso y era como, no me atrevería a decir que un área de innovación no es necesaria, porque también puede ser etapas por las que pasa una organización, pero sí creo que a veces nos excusamos en el hecho de ser un área de innovación para no entender más del negocio, ¿no? Para no entender más el P&L, para no entender los indicadores financieros, como que decimos, no, nosotros todavía no estamos ahí, entonces todavía no necesitamos entender eso, ¿no? Y a lo mejor hay indicadores, no por estar en innovación o no por estar creando algo nuevo nos podemos excusar de no entender la realidad del negocio. Yo adicionalmente creo que estoy de acuerdo contigo, pero es que creo que no es o blanco o negro, creo que puede ser una etapa, una fase, o parte de un movimiento hacia otro lugar de la organización. Sin embargo, creo que es, como estabas diciendo, es un arma de doble filo. Primero, porque quienes están dentro del área de innovación cargan con demasiada responsabilidad también, ¿no? Entonces es como ellos tienen que cambiar todo
todo el modelo de pensamiento de la organización, y si algo no se mueve hacia la innovación, es responsabilidad únicamente de ellos y es un peso demasiado grande. Y eso hace que la organización tal vez se vuelva perezosa, porque es como todo lo que es nuevo, innovador y se mueve bien, debería estar en esa área, debería ser liderado por esa área, y eso hace, eso puede no generar una corresponsabilidad. Creo que también el área de innovación puede permear y depende cómo se relacione con el resto de la organización y debajo de quién esté. Eso también es una cosa importante. Si el área de innovación está debajo de mercadeo o está debajo de, no sé, el área comercial o no sé qué áreas, diferentes áreas puedan estar, eso también determina su nivel de influencia dentro de un ecosistema. Eso por un lado. Y por el otro lado pasa lo que tú dices, Vero, y es que las personas que estén dentro del área de innovación, entonces sienten que se pueden desconectar de los indicadores del negocio y de lo que mueve la aguja en el negocio. Entonces, no creo particularmente que sea bueno o que sea malo, creo que las condiciones pueden hacer que sea difícil o fácil, ¿no? Pero pues me gustaría escucharlos. No sé qué piensa Angélica o Juan Felipe o Alejandro. Están por ahí. Sí, no, muy interesante. Aquí Alejandro, que toma la palabra un momento, no sé, a ver, yo siento que yo soy muy nuevo en el tema de innovación, aunque tengo una carrera de 10 años o 12 como profesional. Y he tenido un desarrollo muy particular porque yo me he movido en consultorías, en roles privados, incluso en roles públicos, muy relacionados con temas de innovación, desde unos frentes estratégicos, desarrollo de productos, servicios, eh, pero, siento que incluso pues, el concepto de innovación se lo apropian todas las áreas, desde distintas ópticas, generando un poco lo que se plantea en el caso. Pero pues básicamente yo diría, desde mi opinión, que lo que decías, David, si no estoy mal, creo que por supuesto tiene que estar en el ADN como primera medida. Eh, eh, una vez está en el ADN, siento que la posibilidad de tomar riesgos para entrar en unos escenarios de innovación de la mano de múltiples conocimientos y multidisciplinariedades, incluidos pues diseñadores y todos los creativos, tiene que ser, digamos, como dicen por ahí, como remangarse y hacerlo, no simplemente pues desarrollar soluciones como muy tradicionales porque se cae en lo común y no en lo radical. Y una vez está ahí, me parece que sigue siendo muy difícil lograr lo que decía, no sé quién, sobre la atracción, porque muchas veces los números y la atracción sobre realmente la caja y el flujo del negocio se mantiene oculto, ¿no? Pues se mantiene oculto de la innovación y realmente, a pesar de que sean ideas novedosas, no impacta realmente la caja porque eso es como la caja fuerte y el seguro de las compañías. Y eso me parece pues una dicotomía súper interesante porque aún así se sigue pidiendo innovación, pero pues salen nuevos conceptos y nuevas ideas y me siento un desconocedor total de todo esto. Muchas gracias. Bueno, algo que yo he visto. Dale. Creo que, ¿quién iba? Ángel, ¿quieres hablar? Sí, Adelante. justo quería comentar que yo coincido mucho con lo que dicen, ¿no? Y me hacen pensar mucho sobre este concepto de innovación, que siento que no es el mismo. De hecho, ha ido mutando un poco qué entiendo yo por innovación, o qué entienden otras personas, ¿no? Y qué entiende la misma empresa incluso. Que siento que siempre se liga o se asocia mucho a lo que
podría ser como digitalización, ¿no? O sea, soy más innovador de repente si es que mi empresa es más digital y si es que como que me voy más por ese lado, ¿no? Y creo que coincido también con lo que David dice, ¿no? O sea, es un mindset y que está como que muy desligado de lo que es, o sea, algunas empresas tienen como que ya tengo mi área de innovación, pero yo por mi lado es como está como aparte de la empresa, no está dentro de la empresa, ¿no? Y mientras mi área de innovación hace, y es un área incluso a veces pequeña, lo cual está como que muy limitada también a veces, pero yo por mi lado sigo como que transformando o innovándome, pero siempre teniendo el negocio o los objetivos del negocio primero, ¿no? Entonces no existe como que este punto medio entre un poco tener las necesidades, resolver necesidades del cliente y del negocio a la vez, sino que siempre un poco se tira para lo que marca la aguja, ¿no? Lo que sube, lo que suma más a la empresa. Sí, y lo que, agregando, ¿no? Con lo que han comentado, Qué difícil encontrar puntos medios, ¿no? Porque en el fondo los puntos medios es como, los puntos medios, perdón, dale. no, adelante, pero ya empezaste. No, que solo iba a decir que el riesgo de los puntos medios, o yo creo que el temor que nos da a todos de llegar a un punto medio es terminar perdiendo carácter de ambas partes, ¿no? O sea, cómo llegar a un punto medio donde no se pierde una intencionalidad o un punto de vista. Es solo la pregunta, ¿no? Me quedé pensando en eso. No, totalmente de acuerdo. Creo que los que hemos trabajado mucho este tema de innovación, nos conocemos los procesos, ¿no? Las técnicas, autores, incluso el millaje en proyectos, ¿no? Y aún así eso no te garantiza que puedas generar innovación en una organización, ¿no? Y ahí es cuando viene, o me ha tocado la pregunta existencial, ¿no? Pero entonces, qué está pasando? ¿O qué es lo que está faltando para que las cosas sucedan, ¿no? Y a veces creo que puede llegar a ser tan obvio o tan fácil la respuesta, que es el hecho de que estamos tratando con personas, ¿no? Y a veces nos especializamos tanto en entender el usuario o en defender tanto al usuario que nos olvidamos de las áreas internas, ¿no? Nos olvidamos de las personas que están, de nuestros pares, ¿no? Las otras áreas que también están como nosotros, ya sea en una industria, ¿no? Impulsando algo o incluso también desde la parte de consultoría, ¿no? Entender cuál es toda esa red interna que hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, siento que la innovación está tan ligada a las personas, y al generar esas buenas relaciones para generar cambio, que, que una vez que tenemos esa parte inicial teórica, ¿no? El conocimiento, creo que viene el impulsar, ¿no? El que estas redes puedan ayudarnos y no entorpecernos en el camino, ¿no? Buenas relaciones humanas. Sí, total. Y hay un tema que termina, y en el que termina el artículo, y es, pues digamos, este diseñador que dice, si estoy en el camino correcto. Y yo ponía eso es porque, no sé si se les ha pasado, pero en momentos uno como diseñador se pregunta, ¿estoy o como diseñador o como consultor de innovación o digamos como persona que está intentando utilizar como estas metodologías de solución de problemas centradas en las personas, si está uno en el camino correcto para impactar la organización, para impactar el mundo, para impactar lo que sea, porque a veces esa impotencia de no poder influir o marcar la dirección de una organización, pues puede llegar a ser sí, como desconcertante. Llegar a esa pregunta existencial de ¿será que estoy haciendo como con este set de habilidades? ¿Tengo como las suficientes herramientas para crecer como profesional? Y para mí la respuesta es sí y no. O sea,
sí son un set de herramientas que es completamente diferencial y realmente yo sí soy digamos, para mí mi punto medio es decir, sí, yo creo profundamente en en estas metodologías de diseño centrado en las personas digamos, entender y utilizar las ciencias sociales para resolver problemas complejos porque el mundo es complejo digamos, creo que somos un muy buen contrapeso de un mundo donde todo se ha vuelto muy de hard data y no vemos el detalle y no entendemos las conexiones y no entendemos cómo se conectan las partes y el por qué. Y somos un muy buen contrapeso y definitivamente como marcamos la diferencia en cómo se hace la estrategia y cómo se ejecuta. Pero si no tenemos nuevas habilidades de negociación dentro de la organización, de entendimiento del negocio, de la aplicación de soluciones más allá de los dominios del diseño, creo que es muy difícil que logremos logremos crecer, y que logremos crecer me refiero a que logremos realmente traducir nuestro esfuerzo a impacto. Eso ha sido como mi reflexión en estos últimos años. Yo Ya, tengo una... aquí, Ay, espera, claro, te dale. interrumpí. Dale. Tenías la mano levantada. No Sigue, importa. dale, dale. Bueno, voy a seguir porque hay un tema que me hizo pensar más en tu expertise, Caro, porque justo ahorita que hablabas de eso, David, hoy venía yo en un taxi y anoche dicté unas clases y el taxista me estaba contando no sé qué historia. Y en ese momento pensé, nosotros que trabajamos siempre poniendo a la persona en el centro, pues estamos escuchando esas historias y encontrando también como esos patrones cuando uno empieza a hacer análisis. Y decía, oiga, qué bacano que estamos escuchando eso. Y lo que realmente estamos haciendo es que estamos poniendo atención, ¿no es cierto?, a conversaciones, a comportamientos, ¿vale? Pero tal vez eso hace que nos concentremos tanto en eso, que cuando estamos en una organización, es como cuando el financiero o cuando el típico que uno dice, oiga, a esta persona se le ocurre cualquier negocio o se le ocurre cualquier cálculo financiero, ¿no es cierto? Y digo que esto se conecta un poquito contigo, Caro, porque si piensa uno que tanto esa empatía y conectando con lo que ahorita, no recuerdo quién estaba hablando, nos ayuda es a ver a un usuario, un consumidor, ¿no es cierto? Pero que tanto no estamos ejerciendo eso mismo al interior para yo ver cómo conectarme, ¿no es cierto? Para yo ver cuando yo escucho, esta mañana estaba con un jefe de canal de una empresa de consumo y veía la forma en que él está encontrando hallazgos es exactamente lo que nosotros hacemos, sino que él lo hace en la práctica. Él no dice, voy a hacer esta técnica, voy a hacer él lo está encontrando, ¿cierto? Pero cuando me hablaba de esos puntos ya matemáticos de mercado, le veía todo el sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto también nos falta a nosotros empezar a utilizar eso al interior, ¿no? Precisamente ese era uno de los puntos que quería tocar porque Seth estaba diciendo eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con que todo este enfoque centrado en las personas es evidente que da buenos resultados, pero se nos olvida quiénes son todas las personas. Entonces nos vamos de la puerta del negocio para afuera, ¿no? Entonces, claro, nuestros usuarios son muy importantes, los clientes son muy importantes, pero no se nos puede olvidar que nosotros también trabajamos con gente y la gente también tiene necesidades, que era lo que tú decías, Seth, las áreas internas tienen necesidades diferentes a las nuestras como diseñadores o área de innovación. Y creo que ahí entra, y ahí voy a pegar un poco todo lo que estaban diciendo todos antes. David decía, y Angélica también decía, hay unos indicadores que son finalmente los que mueven la aguja, pero si no nos asociamos o nos alineamos con ellos, pues no vamos a poder tener realmente un impacto, pero la única forma de hacerlo es entendiendo su dolor, casi que es como hacer un campo interno, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a esas áreas? ¿Por qué le preocupan esas áreas? Puede que los indicadores, como decías tú, David, en el artículo, estén mal planteados porque están planteados de cara al negocio y no de cara a las personas, a nuestros clientes finales. Y eso es otra discusión distinta, pero en la medida en que yo entienda las personas al interior,
y podamos establecer primero unas dinámicas de trabajo en las que todos tengamos el mismo objetivo en conjunto, esto empieza a generar esta cultura de innovación de la que estamos hablando, que no sea solamente responsabilidad del Departamento de Innovación, sino que empezamos a permear me importa lo que al otro le duele dentro del negocio, cómo nos podemos conectar, cómo generamos una sinergia para que al otro también le importe mi interés. Y creo que eso era parte de mi reflexión también en el artículo, y creo que María y Pedro, volviendo un poquito al artículo, tenían el mismo interés, pero estaban jalados por indicadores distintos y nunca se tomaron el trabajo de entenderse el uno al otro y poner el dolor conjunto en la mitad, que es necesitamos resolver una necesidad de X y tú tienes que mover este indicador y yo tengo este otro interés para mover el mío. Esa conversación nunca se dio. En esa medida cada uno simplemente criticaba al otro y jalaba para su lado. Y finalmente, pues el que ganó, como decía Angélica, pues fue el indicador del negocio y tienes que entregar un resultado bueno, malo, fue malo, de acuerdo con el negocio, con el artículo, fue malo porque no tuvo un nivel de conversión esperado, no tuvo el impacto esperado, pero fue bueno en la medida en que para Angélica hizo un check en un indicador, que fue entregar una iniciativa. Malo en impacto, pero check en el indicador de la iniciativa. Entonces, estoy de acuerdo con esto y les dejo una pregunta más bien, y es cómo desarrollamos entonces esa capacidad de ser empáticos también hacia adentro. Ya lo estamos haciendo hacia afuera, ¿cómo lo hacemos también hacia adentro? Y qué montón de manos levantadas. No, totalmente de acuerdo. Creo que es la empatía, pero también un poco es poder ser empático con las áreas de adentro, pero y aquí también creo que el rol de un equipo de innovación al final es lograr instalar ciertas capacidades, como si uno lee como literatura de transformación digital, el rol de un equipo de transformación digital es dejar de existir, es decir, que queden las capacidades instaladas dentro del equipo. Entonces yo creo que parte de eso, y yéndome a algo que dijiste, como es otra discusión, pero es aprender a crear nuevos indicadores de medición. Y eso es un proceso lento. O sea, eso no es simplemente decir, vamos a hacer una transformación cultural, sino es que necesito evidencia de que transformar mis indicadores y como estoy midiendo mi estrategia sí me va a rendir frutos en el largo plazo, porque al final, si yo soy gerente general de una empresa, yo tengo una responsabilidad fiduciaria con los accionistas de entregarles valor. Y eso es como la realidad de la vida. Que el valor a largo plazo puede estar muy atado con el propósito, es otra cosa, pero también uno tiene que entender que es un proceso que toma tiempo. Vero, creo que tú levantaste primero. Sí, es que justo cuando Caro estaba hablando del impacto, del indicador, de poner al centro creo que el tema es también cuestionarnos qué es lo que estamos poniendo al centro, ¿no? Porque parte de lo que sucede en el caso es que lo que cada uno está poniendo sobre la mesa, nuevamente es cómo están midiendo su resultado individual, no el objetivo que ambos quieren alcanzar en común o el que quiere alcanzar la organización. Entonces, creo que también y creo que sí hay un tema de medición que en innovación no le hemos puesto suficientemente atención o no hemos trabajado lo suficiente, y hago mea culpa porque es un tema que yo sé desde hace rato que hay que trabajar, pero es la unidad de medición de éxito a veces va por encima del objetivo de impacto que se quiere lograr. Entonces es también tener cuidado con qué es lo que ponemos al medio, ¿no? Sí, y lo que me quedé pensando también cuando Caro hace la pregunta de cómo hacemos eso, es que deberíamos empezar las técnicas que utilizamos para ver allá afuera, ¿no es cierto? Y para entender, podríamos utilizarla al interior, ¿no es cierto? Ese stakeholders map que hacemos de ver todos los actores afuera, digamos nosotros tener ese mismo stakeholders al interior, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que está moviendo, cuáles son esas métricas. Entonces, empezar a hacer eso al interior es muy importante. Y yo sí lo he vivido con algunas empresas donde nos piden que el equipo de la empresa pueda llegar a estar
no solamente en los proyectos para ver procesos, sino para que ellos vayan moviendo la máquina, ¿no es cierto? Es muy diferente, y no voy a dar nombres, pero cuando uno trabaja con un banco bastante grande donde todo se está midiendo, y uno ve que estas personas vienen desde diferentes áreas y de una vez están haciendo cifras, están viendo cómo sería la inversión, etcétera. Creo que los resultados ahí se vuelven unos resultados mucho más enriquecedores, porque ellos están viendo también el poder que puede llegar a tener esto, están viendo también qué es innovación, qué tanto que debemos cambiar, ¿sí? Entonces, digamos que sí es un trabajo el utilizar unas herramientas muy básicas para nosotros entender al interior qué pasa. Sí, yo ahí quisiera cerrar con, o sea, cerrar no, sino tocar un punto importante que tocaron todos ustedes y especialmente Vero, cuando hablas de los indicadores que hacen faltas de innovación, creo que efectivamente, pero no sé si son desde innovación, no sé, mejor dicho, aquí lo que creo, más bien lo voy a redondear, es que nos falta aprender a gestionar indicadores de gestión de la innovación, hablando de este tema del mindset. Me gusta mucho lo que dices tú, David, sobre que el trabajo de un equipo de transformación digital es dejar de existir. Creo que así debería ser de los departamentos y las áreas de innovación. Mi lugar culmen o el momento culmen del éxito es cuando ya no tengo que existir porque ya toda la organización tiene tan intrínseco el ADN de innovación que no necesitamos a alguien que lo jalone, sino que ya es parte del ADN. En esa medida deberíamos nosotros, o esos procesos de transformación hacia la innovación, sí deberían tener indicadores de gestión de la innovación que se midan a través de cómo la cultura cambia, con unos indicadores claros que uno pueda hacer seguimiento y diga, bueno, entonces voy a hacer, no sé, X transformaciones, el cómo, más allá del cómo, es qué es lo que quiero medir y cuál debería ser ese indicador de éxito al final. ¿Cómo se debería ver el éxito? El éxito es ya no me necesitan, ya no tengo trabajo en términos de la innovación, sino de otra cosa. Entonces me gustó mucho, mucho como lo expresaste. Creo que es algo que personalmente sí me lo voy a llevar como es la tangibilización de muchas cosas que he pensado durante mucho tiempo y que más allá que decir que un departamento o un área de innovación deba existir o no, es más bien cómo debería ser la vida de ese departamento dentro de una organización que se está transformando. Yo voy un poco con lo que comentó Álvaro sobre la pregunta que hiciste, Caro, de qué deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y me gustó mucho eso que mencionaron y hago un poco la reflexión, ¿no? De cómo nosotros los diseñadores siempre, cuando nos dan estos proyectos, como que empezamos de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ahí es como que nos toca un poco darle la vuelta, ¿no? Empezar de adentro hacia afuera y ver de qué forma nosotros podemos meternos más en temas de negocio, ¿no? Sé que, y a mí en lo personal me ha costado y siempre he estado como que muy al margen, porque es algo muy, 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 no sé si es que se repita o sea un patrón, algo de nosotros los diseñadores, que como que no, esa parte de negocio me aburría, no me meto, es como que no, hay marcas una línea. Entonces eso a la vez de repente hace que no nos involucremos tantos en estos procesos que hacen a la hora de armar los KRs, de armar las mediciones, en los cuales podemos ser muy, 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 muy valiosos y aportar de una forma diferente, ¿no? Porque tenemos una visión totalmente diferente y perspectivas muy diferentes a las que el negocio pueda tener. Y por ahí me hace acordar mucho a una frase que lo dijo una persona con la que tomó un curso, que dijo que nosotros tenemos que aprender a hablar negocio, ¿no? Y es como que el idioma de negocio. Y es esto como que, o sea, el negocio me habla como de una forma y yo estoy hablando de otra y claramente no nos entendemos porque el lenguaje técnico no es el mismo. Entonces, de alguna forma tenemos que encontrar un mejor medio de comunicarnos y ser más como empáticos, ¿no? Con la parte de negocio y entender exactamente cuáles son sus objetivos para que nosotros podamos también conversar y traer todo eso a nuestro proceso de diseño también. Total, yo al final de mis comentarios ya he puesto el tema de negociación, ¿no? Digamos que esas habilidades que debemos tener es totalmente alineado a lo que dice Angélica, porque, y lo doy más como la experiencia de consultoría, no de proyectos, sino de los consultores que trabajan conmigo,
yo también aprendí al tema de negocio, ¿no? De la consultora y el tema comercial. Y es allí donde uno también empieza a ver un equilibrio, ¿no? Qué tanto un consultor o una empresa quiere cambiar el mundo y qué tanto se necesita tener, ¿no es cierto?, unas varas bajas para empezar uno a escalonar, ¿no? Entonces sí es bueno ponerse realmente en los zapatos del otro, no solamente del usuario, sino al interior, ¿no? Bueno, ya quedan muy poquitos minutos y nos gustaría de cierre saber qué se lleva cada uno en menos de un minuto. Yo, si quieren, comienzo rápidamente y la idea es que yo digo algo y nomino a alguien para que diga su reflexión final y así hacemos una dinámica para que todos alcancemos a decir. Entonces, muchas gracias por la asistencia a todos. Yo me llevo de esto 3 reflexiones muy rápidas. Creo que definitivamente esta discusión de las áreas de innovación no es algo radical, sino son niveles de madurez cultural, o sea, al final comenzamos desde un caso muy chiquito y muy micro de un proyecto de innovación, pero nos damos cuenta que la causa central viene siendo el nivel de madurez de ejecución de proyectos, digamos, de alta incertidumbre en una organización y cómo esa madurez se ve en qué tipo de indicadores usa para medir el éxito de un proyecto. Me llevó también que como diseñadores tenemos que definitivamente aprender a hablar negocios, como dijo Angélica, que me encantó cómo lo puso, y que es clave para nuestro desarrollo y para que realmente podamos apoyar el impacto que quiere tener la organización. Y tercero, me llevó algo que dijeron muchos de ustedes y es que tenemos que salirnos un poco de nuestro mundo y estar abierto a aprender digamos, de otras disciplinas para tangibilizar el valor que tiene esa escucha de las personas. Esas son, y quiero nominar a Alejandro. Gracias, David. Bueno, yo me llevo como un formato de interacción diferente. Cada vez hay, creo que, muchísima más disposición a este tipo de conversaciones. Digo como asincrónicas, repentinas y en esta nueva dinámica de la virtualidad. Me llevo, digamos que la respuesta no logré atarla, la de por qué fracasan efectivamente. Ese filtro de los indicadores organizacionales es como una razón muy grande por la que siento que fracasan, pero pues me llevo también ese gran reto continuo de liderar ese camino de la innovación, pues que es como se habló acá, un camino como en el medio, ¿no? In between. Y bueno, muchas gracias también, agradecerles por la iniciativa, el espacio y escuchar ahora a Álvaro. Dale, gracias, Alejandro. Pues bueno, hay algo que me llevo, hay 2 cosas. Una, la primera, que me parece muy chévere que tengamos personas que no sean diseñadores aquí en este grupo, porque ahí empezamos como a tener otra perspectiva y como yo lo decía Alejandro, tu acercamiento a proyectos, ¿no es cierto? Desde otra disciplina, pues también dándonos a nosotros como cuáles son nuestras visiones. Y igual Angélica, por ejemplo, que diseñadora gráfica, ¿no, Angélica? Me parece muy chévere porque, claro, nosotros, y digo nosotros, pienso mucho en Caro, y yo que estudiamos además en la misma universidad en una época donde era diseño industrial, producto, ¿no? Pero sí nos ayuda a que esta conversación sea mucho más fresca y desde otros puntos de vista, entonces me llevo eso. Y segundo, pues el tema que sí me queda sonando es el tema de negociación y herramientas al interior, ¿no? Que creo que sería chévere seguir trabajando en eso. Y nomino a Seth. ¿Qué tal?
Bueno, yo me llevo esa interacción, ¿no? El poder reflexionar, ¿no? Porque es un momento en el que todos paramos, ¿no? Y nos tomamos un rato para ir asimilando todo lo que pasa en nuestro día a día. Entonces, me llevo esos puntos de vista que son muy, muy enriquecedores. Y también el hecho de irnos empapando cada vez más de este lenguaje de negocio, ¿no? Pero sin perder esta esencia y poder llegar a ese punto medio, ¿no? Que parece que es, no solamente es devorar libros de negocios, sino empatizar también, ¿no? Con estas personas que lideran esas áreas, ¿no? Entonces, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Y nomino a Angélica. Súper, gracias. Me encanta tu gato, Gabs. ¿Qué hace ahí? Listo, yo creo que me llevo el ver yo de qué forma como diseñadora puedo hacer un cambio en mi empresa de acuerdo a esta visión, ¿no? El poder comenzar a revertir mi proceso y empezar de adentro y no desde afuera como estoy muy acostumbrada a hacerlo. Y otra cosa que me llevo es también ver de qué forma puedo yo entrar en más con negocio para poder aprender, empatizar y entender su punto de vista. Y nomino a Carol. Gracias. Bueno, yo me llevo, pues primero estoy de acuerdo con Seth, me llevo una hora de una reflexión sobre un tema que me apasiona un montón y saber que aquí hay mucho por construir y por aprender. Entonces, alineado con algo que tú decías, alineada con algo que tú decías, Alejandro, es que de esto todos los días salen cosas nuevas en términos metodológicos, pero además de eso es que no hay nada escrito sobre piedra. Me llevo que la innovación no es un monolito, o sea, lo confirmo, la innovación no es un monolito que se transforma, pero que nosotros somos agentes de transformación. Estas discusiones hacen parte de esa agencia de transformación. Entonces me llevo eso. Me llevo que no deberíamos, una cosa que sí como muy autocrítica de parte pues hacia los diseñadores ahí sí, es que de alguna manera en muchas organizaciones hay una mentalidad de víctima, ¿no? No me dejan porque el indicador no se puede, no me dejan. Entonces es empezar a entender que si el indicador no se puede mover, pues, o que yo no puedo hacer porque el indicador no me lo permite, pues hay que tratar de mover el indicador para que haya un espacio de gestión. Y es entender cuál es el impacto que podemos tener en el negocio, no solo a través de iniciativas, sino a través de mostrar pues empatía hacia las otras personas, hacia la organización misma y mostrar que podemos dar valor cambiando esos indicadores. Y perdón, y lo último es que, lo repito, la misión de la innovación no es estar enclaustrada y metida en un área, sino es empezar a esparcir ese mindset en todo el resto de la empresa, lentamente a través de comportamientos de adentro hacia afuera, de la empresa hacia afuera, para que eso se note de manera exitosa en todo lo que la empresa quiera hacer o quiera vender o quiera compartir. Y pues nomino como cierre a Vero. Bueno, yo me llevo 3 cosas. Uno es lo de hacer empatía hacia adentro, hacia afuera y con uno mismo, ¿no? O sea, también empatía de, ok, ¿qué es lo que me está frustrando de esta otra persona? ¿Qué me está frustrando de mí mismo? Que a veces no puedo decir. En la medida que hagamos empatía con nosotros, también podemos ser conscientes de los límites que estamos teniendo para comunicarnos o para trabajar. Y ahí podemos saber, me hace falta saber de este tema o entender mejor esto del negocio o, ¿no? Como cuando hacemos empatía con uno, con los demás, podemos saber podemos tener más conciencia de dónde estamos y también podemos hacer que la parte del negocio sea más consciente desde dónde está actuando. Y ahí sí podemos poner todo sobre el medio y decir, ok, esto es todo lo que traemos, ya, ¿qué vamos a priorizar? Realmente, ¿para dónde estamos empujando todos? Porque si estamos en la misma empresa, deberíamos estar jalando para el mismo sitio. Y cada uno debería aportar lo que mejor sabe hacer, pero haciendo conciencia de dónde estamos. Incluso de dónde está, en qué fase de la innovación estamos y en qué fase de ese empuje estamos en el camino del negocio, ¿no?
y decir, ok, ¿a dónde deberíamos estar apuntando también con estas acciones? Eso. Bueno, hay un tema que yo creo que para cerrar, importante y chévere para Angélica y Alejo es, como queremos que esta iniciativa sea realmente una comunidad, pues están súper recontra invitados a que propongan también qué artículo o qué discusión quisiéramos tener, ¿no? Como estamos ahorita funcionando, es que somos nosotros los que David, que muy valientemente se lanzó, pero queremos escuchar de otros temas, pueden ser temas, no sé, de sostenibilidad, de UX, sí, cualquier tema que quisiéramos aquí charlarlo. Tenemos una persona que va a hacer o es la que hace la corrección de estilo, entonces digamos que no les dé miedo tampoco de lanzarse y escribir un artículo, puede ser muy pequeño y nosotros se lo damos a una persona que es el que lo corrige, ¿no? El corrector de estilo. Y la idea como comunidad es que también invitemos, ¿no? En LinkedIn ya somos 28, por ahí vi. Entonces la idea es que esto se replique y que sí seamos como que pueda haber otro artículo pronto, ¿no? Que no nos volvamos a ver en meses, sino ojalá en semanas, ¿vale? Esa es como la invitación. Así es que de mi parte les agradezco mucho a todos por asistir. No sé quién quiera cerrar ahí, David que abrió, que cierre, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Yo no les quito más tiempo porque ya estamos pasados de tiempo y nada, que tengan buena noche y gracias por venir al primer trigger. Y a los que están viendo, gracias por vernos. Hasta luego. Gracias. Chao. Un gusto Chao, verlos. gracias por venir.